Muy buenos días, bienvenido a Semilla de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Nosotros, como creyentes, vivimos bajo la convicción, bajo la certeza, bajo la fe que nos enseña la palabra. Esta es la directriz que nosotros recibimos a través de la enseñanza que se nos da en la iglesia, en la congregación o a través del estudio de la palabra. Que nosotros vivamos por esa certeza, vivamos por esa confianza, esa esperanza, eso que nosotros llamamos fe. Pero adicionalmente, nosotros tenemos que reconocer otros aspectos de nuestra relación con el Señor. Y uno de esos aspectos que tenemos también que recordar y que es interesante y es valioso tenerlo en cuenta, es que Dios es un Dios de amor, es un Dios de galardón. Dios nos premia, Dios está interesado en premiar nuestras actitudes y en reconocerlas para que sirvamos de testimonio y de ejemplo a otras personas, y no solamente a otras personas, sino a nuestras generaciones, a todas las personas que alrededor nuestro nos observan y que quizás están siendo testigos de nuestra vida de cambio a través de la relación con el Señor y la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso me hice una pregunta muy sencilla, pero que debemos tener en cuenta. El tema de hoy es: ¿por qué recibimos galardón según la palabra? Dicho de otra manera, ¿tenemos conocimiento de por qué Dios nos va a premiar o por qué Dios está interesado en premiarnos, en reconocernos, en dar un premio por algo que nosotros hagamos específicamente? Traje cinco elementos que son muy interesantes de tener en cuenta, sobre los cuales el Señor nos galardona, nos premia en su manera de relación con nosotros. Hemos escuchado en muchas ocasiones decir que quien mejor paga, que quien mejor galardona es el Señor, las cosas que nosotros hacemos con la intención limpia de nuestro corazón. Por eso quiero que vayamos a la palabra y miremos en ella qué dice sobre ese galardón que nosotros recibiremos. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 19, versículo 11. Dice la palabra del Señor: tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. ¿A qué se refiere este salmo? Se refiere a nuestra disposición de guardar y obedecer los mandamientos. O sea, habla de que hay gran galardón cuando nosotros obedecemos los mandamientos, cuando nosotros los guardamos. Pero también agrega una palabra que es amonestado. Quiere decir que ese galardón también llegará a nosotros en la medida que nosotros permitamos que la palabra nos corrija. Ser amonestados es llamarnos a corrección. Ser amonestados es decirle, es aceptar que otra persona nos diga: usted se equivocó, hay que corregir, hay que cambiar ciertas cosas. Pero cuando hablamos de la palabra, es dejarnos guiar en corrección por esa misma palabra, o sea, ser amonestados. Entonces, el primer versículo que nos habla de galardón se refiere a guardar y a obedecer los mandamientos, pero también a dejarnos corregir por la palabra del Señor. Ese es el primer motivo por el cual podríamos recibir galardón. El segundo versículo que nos habla de galardón está en Proverbios 11:18. Dice la palabra del Señor: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Entonces, la palabra me está diciendo que el segundo motivo por el cual yo podría ser galardonado es porque siembre justicia. Esto quiere decir hacer justicia, tratar y dar justicia a los demás. Pero también
habla de obra. Entonces nos está diciendo que no solamente debemos hacer justicia, sino que debemos enseñar justicia a las personas que están alrededor nuestro. Que no basta con que nosotros hagamos nuestra justicia, actuemos en justicia en relación con los demás, sino que nosotros también debemos coparticipar en la edificación de otras personas para que entiendan cómo hacer justicia. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo enseñamos a los demás a hacer justicia? Entonces, enseñamos a los demás a hacer justicia en la medida que nosotros enseñamos el Evangelio de Cristo Jesús. O sea, no estoy hablando específicamente de la Biblia en general, sino estoy hablando del Nuevo Testamento, estoy hablando del Nuevo Pacto, porque son dos modelos de justicia, el que se aplica desde la ley y el que se aplica desde el amor y de la gracia en el tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, la justicia que debemos enseñar es específicamente la justicia que se nos enseña a través de los evangelios o en general de la doctrina del Nuevo Testamento, que fue lo que Cristo nos dejó. Entonces, segundo galardón que podremos recibir cuando hacemos justicia, cuando enseñamos justicia. Tercero, nosotros podemos recibir galardón también, como dice en Lucas 6:23. Dice, gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué hacían sus padres refiriéndose a los antiguos? Los aborrecían, los desechaban, los ofendían, los insultaban, los perseguían, los mataban. Eso hacían los antiguos con los profetas. Entonces lo que la palabra está diciendo es que vuestro galardón es grande en los cielos si por culpa del evangelio somos rechazados, somos apartados, somos ofendidos, somos despreciados o somos agredidos. Que si estas circunstancias operan en nuestra vida, nosotros tendremos, dice en este caso, un galardón grande en el cielo. Entonces, si nosotros hacemos la tarea en cumplimiento de los ministerios establecidos por el Señor y trabajamos en la obra del Señor y por eso somos apartados o rechazados por las organizaciones eclesiales o somos rechazados por nuestra familia o somos rechazados por las personas que quieren encontrar un evangelio sin compromiso, sin responsabilidad y decisión, estamos ganando un grandísimo galardón en el cielo porque estamos cumpliendo la tarea como Dios nos la determinó. Esto quiere decir que predicar, enseñar un evangelio real no trae amigos, porque los profetas no tenían amigos, los profetas eran rechazados, los profetas eran apartados, los profetas eran alejados. Y esa es la actitud que nosotros debemos entender en función de aquellos que predicamos el evangelio. También nos dice la palabra como galardón en Hebreos 10:35. Dice en Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Quiere decir que la palabra nos está diciendo que nosotros debemos mantener la confianza en el Señor, que debemos, como dice en el versículo siguiente, paciencia, debemos tener paciencia haciendo la voluntad de Dios. Que nosotros debemos tener confianza que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tendremos grande galardón. ¿Por qué debemos tener paciencia? Porque eso nos saca de la convivencia con el mundo, nos saca del bienestar en relación con el mundo, porque llegaremos a momentos en que seremos rechazados, en que seremos criticados, señalados. Entonces, nosotros mantenernos en paciencia, haciendo la voluntad de Dios y teniendo esa confianza en el Señor, nos dará gran galardón. Pero también termina la palabra diciendo en segunda de Juan 1:8, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Quiere decir en los versículos que están junto a este que debemos caminar
en la verdad, en el amor. Y debemos defender y preservar la doctrina que Cristo nos enseñó. Que esa es la actitud de aquellos que van a recibir galardón completo. Entonces, hemos aprendido 5 versículos en los que nos habla de ser galardonados de parte del Señor por hacer lo que Él nos ordena en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.